Esta canción, Obra Buena, la cantamos el primer día con los chicos, ¿verdad? Están ahí en la foto abajo. Y creo que le llegó a la gente. Sí, sí. Okay. Bueno, la canción tuvo mucho significado para los muchachos. Era una canción nueva y vieron qué lindo que es ver a la gente como que inmediatamente empiezan a repetir lo que están cantando, ¿verdad? Se les va pegando y lo van recibiendo así. Y la cantamos en varias ocasiones, luego también en Huaycán, cuando fuimos a Huaycán la cantamos. Y la canción ha llegado a las personas. ¿Cuánta necesidad hay en las personas ya conocidas como cristianas o que se autodenominan cristianos? ¿Cuánta necesidad hay de saber que el Señor nos hizo buenos y buenas? Personas de bien y para bien, ¿verdad? Como hemos trabajado sobre Efesios capítulo 2, ¿verdad? Entonces, muy importante esa partecita de las canciones. Hemos pensado en compartir un texto, cada uno de nosotros, y compartir desde la experiencia. Entonces, podemos arrancar por ahí. No sé, Jessica, ¿te acuerdas que fue la primera? Aunque yo pensé fue la del domingo pasado, de elegido. Bueno, bueno, yo leí ahora el inicio del Salmo 130. El último versículo que dice, es el 6, que dice que todo lo que respira alabe al Señor. Este versículo en especial era uno de los lemas que tuvo el Raimi, la fiesta. Raimi significa fiesta, ¿verdad? Si no me equivoco. Correcto. Es la palabra en quechua. Entonces, es algo que a mí en lo personal me atrapó y me llenó bastante porque habíamos personas que no éramos de la cultura, ¿verdad? Habíamos personas que no éramos parte de esa cultura indígena y parte de la experiencia linda es como ellos nos recibieron y nos acogieron para poder también ser parte de esa fiesta. Y es motivante porque no, por decirlo de esta forma, no como que cualquiera, ¿verdad? Por decirlo así, podía estar presente, por decirlo de esta forma, o sea, teníamos que haber sido invitados. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, ese versículo que todo lo que respire alabe al Señor, y todo lo que respirábamos, ¿verdad? Todos los que teníamos vida, podíamos estar ahí, ¿verdad? Y adicional a eso, podemos sumarle la naturaleza que estaba a nuestro alrededor. Porque el lugar se prestaba demasiado. O sea, el lugar donde se realizó el primer día eran 3 días de baile. Nosotros el viernes llegamos tarde porque teníamos el vuelo y no podíamos estar presentes, ¿verdad? Pero llegamos a tiempo. Sí, llegamos a la comida. Sí. Pero no pudimos escuchar la plenaria o la charla que tenían ese día, que era dentro de una iglesia. Pero bueno, allá llegamos a comer y a compartir con todas las personas que estaban en la mesa. El día siguiente ya sí era un evento de la celebración que empezaba desde la pura mañana.
Entonces, eso fue mi... Entre tanto que Jessica dice eso, a los que están aquí presentes les estamos compartiendo un poco del sabor a Perú. Les estamos compartiendo la cancha, Exacto. la canchita. Siempre hay algo de comer, o sea, eso es normal. Mientras, perdón, me Sí, claro. Siempre hay algo de comer. Y eso que ustedes están recibiendo en sus manos es lo que le da origen a lo que nosotros conocemos como palomitas de maíz o popcorn. Esto es una comida de siglos, milenaria, del mundo andino. Sí. Bueno, entonces les contaba que el segundo día era el sábado. El evento empezaba desde la mañana. Pero déjenme esperar un poquito, no sé qué más. Se puede comer frío también. Tranquilo que hay para todos. Ahorita, yo al final sí, porque si no... No lo podemos mostrar ahorita. Yo no se le con su mano. Le con su mano. Ok, bueno. Pero no lo veo. Vamos a ver si se ve. Ahí está. Ahí está la canchita. Deliciosa. Bueno, entonces ese día, el día siguiente ya empezaba la celebración de la fiesta, que el lugar donde estábamos hospedados tenía como los dormitorios atrás y en la parte del centro era un gran espacio combinado con naturaleza, árboles y todo. Entonces ahí fue donde se colocaron las sillas, la tarima y desde ahí se realizó todo el evento. Y por eso mencionaba el tema que todo lo que respira alaba al Señor, porque era una combinación de personas y una combinación de naturaleza. Y eso, pues, era como rico, ¿verdad? Sentir el aire, sentir el viento, escuchar los árboles, los pájaros. Incluso el día siguiente, pues, tuvimos un día de campo, entonces aún más se complementó ese tema de la naturaleza alrededor de todos nosotros. Y a mí en lo personal pues me encantó, ¿verdad? Esa parte de ver cómo que todo lo que estábamos, ¿verdad? Todas las personas, todo lo viviente ahí estábamos alabando a Dios. Y de ahí para arriba, mucho de este salmo lo que habla es, pues, sí, alabar a Dios con ciertos instrumentos. Y allá pudimos ver muchos instrumentos, ¿verdad? Desde... no sé, es que eran tantos instrumentos de cuerda, de viento, las palmas, todo, ¿verdad? Sí, los de Las zampoñas, las quedas. Oye, no me acordaba el nombre. Hasta arpas. Y las arpas, sí. Y todo eso, pues, era muy diferente para nosotros, ¿verdad? Y en especial cuando se cantaba en la lengua propia de ellos. No entendíamos nada, pero podíamos sentirlo. Y creo que eso fue lo lindo, ¿verdad? Poder sentir también lo que ellos cantaban. En uno de los momentos había una canción que para mí era como un popurrí, porque era larguísima. Y una persona me dice, eso es solo una canción. Y yo, wow. O sea, para mí era como un popurrí, un montón de canciones, porque era larguísima. Pero qué interesante, porque a nivel de la cultura, a nivel de la lengua, pues los distintos dialectos que tienen un montón de dialectos. Sí, más o menos 28, 30 dialectos del mismo pecho. Entonces, también ver, ¿verdad?, cómo esas personas se relacionan con Dios, cómo ellos ven a Dios, sus trajes típicos, folclóricos, con los que ellos llegaban vestidos, y bueno, todo eso muy... Es que no sé, no hay como palabras para describirlo, la verdad. Yo creo que hay que estar allá viviendo, experimentarlo. La gente es súper especial, nos trataron de maravilla, nos consintieron montones.
Nos dieron mucha comida, por eso vengo gorditos. Ahora voy a entrar ayer, no. Pero sí, en fin, creo que eso me aporta a nivel del Salmo 150 para no contar todo lo relevante que ellos pueden continuar. Igual hay montones más que contar. Sí. Sí. Pero, y si ustedes tienen preguntas, también se valen, ¿verdad? ¿Cómo es Perú? ¿Cómo es Perú? Yo creo que es parte de lo que viene ahorita, ¿verdad? Es que hablo de las montañas, o los cerros, hablo de los pajaritos que en la mañana te despiertan, los cuculís son los primeros en cantar, empiezan toda la mañana, Roy. hacen así, espera, escucha, toda la mañana hacen así. Y otra pregunta, ¿cómo es la comida? De la comida no hay palabras de ellos. Es la mejor comida del mundo. Y entonces los cerros. Yo creo que desde Jessica me impactó y ese salmo viene desde la primera noche. Cuando empezó a ver luces en los cerros. Pero no se ven los cerros, solo se ven las luces por acá. Y uno dice, ¿qué está pasando aquí? Llegamos de noche. Y luces y luces y luces. ¿Por qué tantas luces? ¿Y dónde están las luces? Y ves el cerro y ese cerro es oscuro, es negro o gris. Entonces de noche no se ve, no se identifica. Y ahí le doy a Jaime. Ahí, como que estaba diciendo Jessica, se me vino ayer un momento. Dice en San Juan 14, 16. Y yo rogaré a tu Padre y el Señor Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual en el mundo no se puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Allí, de la forma espiritual que yo lo percibí, se siente totalmente diferente. Se respira a mí en lo personal otro ¿verdad? Otro sentimiento. No es lo mismo, digamos, yo sé que el Señor con su espíritu se manifiesta en diferentes a cada persona, pero yo lo sentí tan cerca, tan alto, tan puro, y ellos a la hora de alabar en su dialecto, en sus danzas y todo, y también se sentía, ¿verdad? El mover del espíritu en sus cosas, en su sentido también, lo diferente que es entre ellos y todo. Como decía Roy, a mí me miraba a ver, uno está acostumbrado a ver montañitas, ¿verdad? Pero esos seres tan grandes así, cuando fuimos a lo del día del campo el domingo, sentía como que los seres estaban así como que se querían venir como encima. Es interesante y bonito a la vez, ¿verdad? Es impresionante. Sí, porque estás en medio de los cerros, ahí va. Y estás en medio de los cerros, miras arriba y la altura del cerro y uno siente que el cerro se va cerrando. Es impresionante. Sí, es muy bonito, es muy, como comparten ellos también, como decíamos nosotros, la comida muy abundante, les servíamos mucho, muy rico en todo, ¿verdad? Como también, se diferencia de otra cosa la comida en diferentes zonas, ¿verdad? También es muy bonito ver todas esas cosas. Y también marcadas cómo se diferencian también las zonas, están muy marcadas también, ¿verdad? No lo mismo Chosica que Huacán y Lima como Miraflores, ¿verdad? Sí, totalmente cómo varía los climas, el frío. Pero es lo que usted decía. Ay, viera, me parecía.
Más de la suerte. Y no era tan querida, era térmica. Y usaba la rica térmica. Es pesado, sí, el sábado de noche, en Braille, la mesa, sí estaba haciendo frío. Yo estaba con el gorrito y pronto que agarro una cobijita. Igual. Y guantes. Sí, la maestra nomás exageraba. No, pero es que yo sí sentía frío, en serio. Es que usted se imagina, se puso el suéter de León, ¿verdad? Que hicimos para el 2 de agosto. Y encima una jacket así de peluche. Ay. Sí. Y ya no se veía entonces. No se veía. Y cuando yo la veía me daba calor. Pero yo estaba cómoda, o sea, me sentía calientita. Claro, eso está bien. ¿Cómo andaban las señoras? Ay, Con las faldas. con faldas. Ah, pero que no encima. La charina. Mantas. Mantas y abajo Y el con el gorrito, pantalón. sombrerito, exacto. Y el sombrero en la cabeza siempre te calienta, por eso usan sombrero siempre. Sí. No, para mí mucho frío. ¿Y qué más de las mujeres? Ah, sí, no, y impresionante que son los cerros, también las historias que hay de los cruces, también muy interesante que en todos los cerros hay cruces. Ok, Sí, también. eso es importante. Claro, en cada cerrito hay diferentes cruces así totalmente iluminadas. Hicimos la vez pasada con la cruz de la muerte. Sí, pero todas iluminadas y tienen luces y ofrendas también, ¿verdad? Flores, que llevan comida y ¿qué más? No me acuerdo qué más. Les llevan comida, les llevan ofrendas de flores, les llevan oraciones, peticiones. Exactamente. Sí, entendí que la idea de cada cruz es porque cuida, ¿verdad? Guarda a su pueblo. Entonces es como un símbolo de estar ahí arriba. Y bueno, hay otros significados más fuertes de sus culturas, pero eso podría ser como un resumen para poder entender. Sí, porque hablamos mucho de eso, sobre eso. Pero es que es muy bonito, ¿verdad? Ustedes vemos cerritos y se ven así las flores bien iluminadas y muy bonitas también. El significado que tiene para ellos es especial, ¿verdad? Es importante. Sí, la protección de Dios desde el cerro, ¿verdad? Entonces, digamos, el punto básico de las cruces está en todos los cerros. Yo vi como en 6. Los cerritos que estábamos pequeños. Qué dicha, no teníamos otros todavía acostumbrados. O sea, había un montón más. Yo sé que sí, pero yo las que pude observar, ¿verdad? Las que a mí me llamaron la atención, ¿verdad? Porque sí, mi amigo fueron 6, ¿verdad? Que están ubicadas estratégicamente. Correcto, por eso dije, los ojos no están acostumbrados. Cuando uno compra un carro, marca tal, color tal, empiezas a ver un montón, antes de comprarlo, no lo ves. A eso me refiero, ¿verdad? ¿Verdad? Es cuando los ojos se te empiezan a acostumbrar a esta situación, a esta zona. Entonces, poco a poco, ya vas identificándolos. Después, ya ni importancia le vas a dar, ya son montones. Se acostumbran. Es el proceso, parte del proceso de adaptación. Por el momento. Por el momento. Bueno, yo quiero invitarles a tomar nota de los cerros, las luces, la alabanza de parte de Jessica, y qué interesante de parte de Yajaira, cómo se percibe la presencia de Dios diferente. Y hay otro aroma. La palabra nos habla del aroma de Dios, ¿no? Entonces hay otro aroma. Y es conocer a Dios en este nuevo lugar, en este nuevo contexto. No funciona igual a como funciona aquí en mi contexto. Hay una gran diferencia.
Hay una gran diferencia. Por eso tal vez Pedro nos habla sobre la multiforme gracia de Dios, multiformes manifestaciones de Dios. Que los seres humanos tendríamos a pensar que solo de una manera, solo la que yo entiendo. Y además, es otra cosa, como uno lo siente y uno lo interpreta, porque no solo se manifiesta Dios, bueno, ¿por qué se manifiesta Dios de diferentes formas? Porque se manifiesta a cada cultura como lo entender y como lo recibir. Y por eso es tan importante el entender eso, ¿verdad? Supongo que sigo yo. Sí, Supone sí. Sí, yo estaba muy feliz, me alegró muchísimo poder ir y como nos dijeron, ¿por qué esperamos tanto tiempo para ir? 27 años desde que salimos de Perú y llegar fue demasiado tiempo que esperamos y esperamos ir más a menudo porque nuevamente nos trae recuerdos de los años que estuvimos, no sé ya, solo estuvimos 4 años, pero nos metimos tanto y nos identificamos tanto con la gente, con la cultura, con el servicio que Dios nos llamó allá. Y Perú siempre ha ocupado y ocupará un lugar muy importante en nuestros corazones, en nuestra familia. Además de que Fiora es peruana, nos trae algo más significado, ¿verdad? Desde que llegamos, yo traté todo el camino, desde que Pablo nos recogió en el aeropuerto hasta que llegamos a Chosica, un par de horas después casi, traté de identificar lugares donde habíamos estado, pero o sea, son 27 años, es demasiado Y de tiempo. noche. Y de noche. Entonces no pude ni identificar o decir, sí, yo sé que yo he estado ahí, pero no es diferente hace tantos años. Me impresionó mucho ver cómo los cerros tienen tantas, o sea, los cerros están llenos de gente que está viviendo ahí. Ver tantas luces y nosotros sí sabíamos, ¿verdad?, que son barrios, son ciudades que se han construido en los cerros, pero antes estaban vacíos cuando nosotros estuvimos allá. Sí, algunos, ahora todos, Muchos. increíble el tamaño de la ciudad, cómo ha crecido la ciudad de Lima. Pero fue también de llegar a Chosica y ahí sí se identificaba obviamente la casa de Tunacini, estar en el Raimi. Fue increíble poder escuchar la música criolla con los mismos quechos, ¿verdad? No es alguien que está morro y cantando una canción quechua, ¿no? Es alguien que le da mucho sentimiento, ¿verdad? Mucho sabor. Era increíble, sí, estaba frío, nada más, y nos habíamos preparado para eso, tener que abrigarnos con varias capas y para calentarnos bien. Pero fue increíble estar allá con nuestros amigos, ver a Pastor Samuel, a Rosa, a Manuel, a Lucy, a Palerma, a Lucy y Pablo, que nos recibieron en el cine, hablando de esta primera parte del viaje, porque estuvimos 2 semanas, entonces la primera semana estuvimos con una cine, con los quechuas en campamento de jóvenes, también impresionante hablar con ellos y escuchar historias, interpretaciones y versiones de lo que ellos viven en sus pueblos, de ciertas cosas que se hablan en Lima. Me imagino que después va a explicar un poco de eso, pero había jóvenes que viajan 28 horas para llegar a Lima para estar en el campamento. Para nosotros en Costa Rica, que en 6 horas estamos en la frontera y pensar en 28 horas y que todavía sigue más, no han llegado a la frontera todavía, es impresionante, ¿verdad? El Perú es muy grande y muy variado. Pero ahí ves la necesidad, el deseo, el querer aprender, el conocer más, el encontrarse con Dios. Nosotros lo tenemos todo a la mano. Y perdón, y nada excusas, ¿verdad? ¿Verdad? Porque, ay no, qué pereza, me que 15 minutos, ¿verdad? Y ellos vienen 14 horas, 11 horas, 24 horas de un día para otro con todo y vienen a estar ahí. O sea, no hay excusa, o sea, ellos no tienen excusa.
voy y voy. Nos atendieron súper bien, nos atendieron como familia, nos sentimos como familia, con todos ahí, la comida riquísima. Nosotros es algo que siempre decimos que la comida peruana es deliciosa. Entonces, la primera semana estuvimos ahí en una cine, en Chosica, y después conocimos la ciudad de noche también, en los restaurantes, y las actividades en los parques. Yo personalmente no fui, pero escuché las historias de lo que vieron en las noches, la actividad en el parque, en la plaza de armas en Chosica. Después de eso bajamos a Hueca, que es a mitad del camino entre Chosica y Lima. Y nosotros cuando estuvimos allá hace 27 años, esto era un asentamiento que estaba empezando. Entonces para ver casas se veía al fondo y en el cerro se veían las casas, ya hay construcción hasta la carretera. Y son ciudades, o sea, cada sector es una ciudad, y son barrios tan grandes y cada sector tiene, puesto una letra del alfabeto para poderlos identificar. Pues ya llegaron de la A a la Z. Y posiblemente van a tener que empezar a agregar números porque han crecido eso tanto, es grandísimo. Y ahí también estuvimos muy contentos de poder ver a otros amigos. Pero ahorita vamos a hacer la parte del rey. Bueno, perdón, me estoy adelantando. No, está haciendo gente. Quiero nada más agregar algo al respecto ahí en Ryan. Hemos perdido, bueno, no sé si hemos perdido la costumbre, o es que tal vez nosotros no acostumbramos acá como iglesia, a decirnos hermanos y hermanas. Y allá fue, bueno, a mí en lo personal no me incomoda porque yo crecí dentro de iglesias que se tratan de hermanos y hermanas. Pero era lindo escuchar cómo todos y todas se llamaban hermana, hermanita, hermanito, ¿verdad? Entonces, todo era hermana Jessica, hermana Yajaira, hermana Barbie, Pastor Roy. Yo me sentía monja. Después hablamos de ese proceso de tu vida. Y era muy lindo, o sea, para mí fue como recordar también aquel tiempo cuando yo iba a iglesia donde era hermano, ¿verdad? Y eso también une, eso hace que haya una comunión muy linda a nivel de las iglesias o de las personas ahí representadas, ¿verdad? Las diferentes iglesias, pero el ver que todas y todos hacían, es una palabra muy importante, ¿verdad? El decirlo. Tanto así que yo una de las chicas me preguntó por qué en un momento nosotros dijimos que no estábamos acostumbrados a que nos vieran hermanos o hermanas, ¿verdad? Aparte del contexto acá, nosotros en esta iglesia, porque hay otras iglesias aquí en Costa Rica que sí lo dicen. Y me preguntaron si quería que me dijeran Jessica o me dijeran hermana Jessica. Entonces yo les dije, no, como ustedes deseen, o sea, como ustedes se sientan cómodos, yo no voy a imponer cómo me tienen que llamar, es parte de ellos. Y bueno, entonces para mí esa palabra hermano y hermana me va a quedar aquí en el corazón y en la mente, porque fue algo de que llegamos hasta el último día que nos fuimos, nos decían hermana, ¿verdad? Y no sé, se hace sentir muy lindo porque te sentís parte de, ¿verdad? Te llega al corazón. Y tal vez algunos ya la digan por costumbre, otros realmente lo dicen porque lo sienten, otros tipos. No estamos acostumbrados aquí a decirlo, pero es lindo también llegar a ser parte de esa cultura y también como transformarse, digamos así, ¿verdad? A no imponer lo nuestro y decir, no, mira hermano, no, llegar a ser parte de ella, aceptar tal como ellos nos hablaban y tal como ellos nos recibían. Muy importante el tema relacional, ¿verdad?
el Riley. Dios Ok, ahora compartimos algo un poquito sobre los chicos, la conferencia con los chicos. Okay. Hemos trabajado en básicamente 3 etapas, ¿verdad? El Raimi, de la fiesta quechua, la celebración de los 30 años o el 30 aniversario de haber formado la iglesia quechua, de la cual me hicieron varios recuerdos, que yo estuve ahí. Y toda esta fiesta tan linda con gente que vino de todo el país, no solamente, en su mayoría quechos, pero también algunas personas de otras zonas. Algunos no vinieron 28 horas, sino que tuvieron que coger un avión para no venir 32 horas. Y allí estaban felices, ¿verdad? Felices disfrutando. Y las comidas del Raimi y la pachamanga el último día y las frutas. Y Jessica se ganó un premio. ¡Yeah! ¿Qué hiciste? ¿Cantaste, bailaste, recitaste? No, pues también la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Que cuáles eran las únicas 2 mujeres en un
en la genealogía de Jesús. Las dos mujeres no judías en la genealogía de Jesús. ¿Y eran? Y Ruth. Y Ruth. Rahab y Ruth. ¡Yeah! ¡Se ganó el gimnasio! Empezaron a hacer preguntas y entonces la gente respondía y daban estos premios. Entonces voy a pasarme para que ustedes lo vean. Es un himnario con las letras de las canciones. Voy a meter ¿En qué? quechua. Pues ahí Así lo Así pueden como pasar. vieron la última canción. ¿En qué? Sí, exacto. Sí, y jugamos el sapo. Ah, sí, jugamos un jueguito tradicional que era echarle la moneda al sapito. Empezaban las bonitas. Sí, es que el último día se termina con una celebración, una fiesta, ¿verdad? Y música, cantos y palabra cada rato, ¿verdad? De esos. Y bautizos. Con y bautizos. Sí, le dice Samuel. No sé si Pablo está ahí, Pastor Samuel. Explique quién es el pastor Samuel. El pastor Samuel es mi amigo que se llamaba Águila Blanca. Y es la persona con la que yo empecé a aprender realmente a tocar música andina. El pastor Samuel ha sido compañero nuestro en nuestros años de trabajo, muchos sitios, muchos pueblos, muchas aventuras, muchas situaciones difíciles. Vivimos juntos en aquellos años en el Perú. Un gran amigo, un gran músico, está a cargo de Donacini hoy en día, es quechua y también nos falta uno. Sí, porque me dice, ¿te acuerdas que aquí en el baile tal, porque era el segundo, tú bautizaste con nosotros? Y yo estuve en la música. ¡Ay, sí, claro que me acuerdo! ¿No quieres bautizar hoy? Aquel sol, pero aquel frío en la montaña. Y yo le digo, Samuel, es que no traje shorts, solo la ropa que ando puesta. Y como 17 años más, ¿eh? y si hubiera llevado los shorts, sí lo hago, pero no puede que no, estuve con ropa mojada, ¿verdad? Y tenía una semana de enseñanzas por delante. Pero me trajo esos recuerdos tan interesantes de cuando bautizamos gente allí, gente que buscaba del Señor y otras cosillas ahí muy interesantes. Que me revivió, ¿verdad? Y sí, hay mucho por compartir. Nosotros hemos hecho un viaje, diría yo casi que de contribución para los hermanos que hemos encontrado hasta gente que prácticamente se entregó al Señor, como aquellas chicas en el último rato del rayo, que pasaron para buscar algunas reconciliarse y conocer al Señor, y ahí Jessica estuvo orando con una de ellas también. Entonces, vamos a ver, digamos algo sobre los chicos y la locura. Bueno, entonces, para resumir rápido. Viernes, sábado y domingo era el tiempo de rayo, que era la fiesta, ¿verdad? De las iglesias quechas. En esas actividades nosotros íbamos solo participantes, ¿verdad? No era expositores ni nada. Sí, pero me obligaron a cantar. Bueno, resulta que en la noche hubo un show de talentos. Entonces cada iglesia llevaba, o familia, llevaba un talento. Y obviamente esperaban que Costa Rica presentara algo. Entonces, pastor, Roy, músico, pasa a cantar. Nosotros lo decidimos. Sí. Ellas tres me empujaron, ¿verdad? Y bueno, entonces Roy hizo su participación, cantó Caña Dulce y ya una canción
de más de las que cantamos aquí. Fue esta, la que cantamos ahí. Te adoro. Ok. Bueno, entonces eso fue los días de Ryan. Ya el lunes, Perdón, ¿cómo te lo repito? claro, Ya Jaila iba preparada, asustada, aterrada, como decimos en Ticolán, de que dónde iba a dormir y cómo iba a dormir y qué terrible lugar donde iba a estar. Ay, no sé, Está muy incertidumbre, qué terrible. ¿Verdad? Está muy incertidumbre de lo que nos iba a Conociéndola, eso pensó. Exacto. ya no quedé en la tierra. Y entonces yo le digo, vas a abrir una tienda de campaña ahí en el frío, en el ambiente, y ya está. Y cuando llegamos, ¿cómo la trataron? Ay, tenía un siento, con el bañito, con el bañito. Era un apartamento. Vamos a explicar un poquito cómo eran las instalaciones. No era nada feo ni eso, muy hermosa, muy linda. Ahí se ve un poquito la foto de Sí, atrás se de ve, arriba. en la foto de arriba, ahí se ven las edificaciones. El lugar tiene varios espacios donde son dormitorios, tipo camarotes o camas individuales. Ahí fue donde se quedaron muchas de las personas que llegaron el RAI para el fin de semana, y luego ellos ya se iban y entraban los jóvenes a la conferencia, entonces los jóvenes se quedaban ahí también en esos dormitorios. Imaginémonos varios salones o puros camarotes. Incluso en la capilla, porque no había tanto espacio, o sea, no alcanzaron, se ocupaban más espacios en la capilla, pusieron colchones y ahí muchos se quedaron. La capilla está en la foto exactamente a la izquierda de Jessica, así diagonal, que se fuera donde dice amo suyo. Ajá. Bueno, luego estaba el comedor y había baños para las personas que se quedaban en los dormitorios. Dentro de las instalaciones hay una casa grande que es donde viven las personas que cuidan y se encargan del lugar, que es donde vive Pablo y Cusa, los cuales los trataron en maravilla. Y aparte de la casa, hay un apartamento que es donde vive la mamá de Cusi cuando ella llega a Perú, porque ella viaja a Perú, Estados Unidos y pasa eso. En ese apartamento, súper cómodo, que tiene cocina, sala, baño, habitación, estuvieron nuestros queridos pastores, ahí hospedados, junto con Sebastián. Más chineado de lo necesario. Exactamente. Abajo de ese apartamento, entre la casa grande y un apartamento, había otra habitación re grande que se unía con la casa, que tenía su habitación, su baño, e incluso como una sala y una cocina, pero eso nosotros no lo usamos. Ahí estábamos ya Jaira y yo. Y había era una cama re grande, con un colchón inmenso, para que ya Jaira pudiera descansar ricamente. Tenía escalera para subir. Y en la parte de la salita había otras camitas donde Marilu, que ahorita vamos a contar con Marilu, se quedó ahí acompañándonos con nosotros. Hasta chimenea tenía en la habitación nuestra. Obviamente no la entendimos, pero ahí estaba disponible. En fin, nos chinearon mucho en cuanto al hospedaje. Yo en lo personal pensé en mi mente que nos íbamos a ir a quedar como todos los otros chicos dentro de los camarotes, las camas, ¿verdad? Que nos iban a dar una habitación para todos así, lo cual no me incomodaba porque era parte de... Normalmente esos son los campamentos. Entonces, eso iba en mi mente, pero nos sorprendieron y nos chinearon demasiado con darnos nuestro espacio VIP. privado, aparte, el baño totalmente aparte para cada uno, donde
Dios fue muy lindo en esa parte y a veces subíamos donde Roy y hacíamos nuestro cafecito, que varios nosotros bueno, hacíamos, no varios nos hacíamos. Sí, y cocinaban unas cosas, ya propiamente también nosotros que queríamos comer, pero teníamos ese espacio privado para nosotros. Bueno. Y si se dieron cuenta, ya hablé como pelón. ¿Quién? ¿Vos? ¿Por qué? Ella dijo que en la habitación, o sea, era un espacio como un apartamentito que tenía su habitación y su baño. Y los ticos no decimos su habitación y su baño. Y había una habitación y un baño. Vean, un cuarto es. Es que es ensayando. Bueno, en fin, llegó el lunes y bueno, ya el lunes fue muy diferente, muy distinto, porque empezó la conferencia con los jóvenes. Eran chicos entre, no sé, 15 años creo, a 25 por ahí, tal vez. Sí. Sí, eso era como el rango más grande. Ya había algunos creo que 30 ya, y algunos creo que más pequeños, pero su principal andaba entre esas edades. Y bueno, el lunes ya inició, vimos chicos que empezaron a llegar el domingo, otros llegaron hasta el lunes. Justamente ese lunes iniciaban las clases en Perú. Entonces, los colegios. Ajá. Sí, entonces algunos llegaron en la tarde y otros no fueron a sus clases al colegio porque están en conferencia y eso creo que fue también como de admirar en cierto sentido de decir, no queremos estar ahí porque ya les habían hablado del Pastor Roy, ya habían escuchado un poco la temática y ellos también venían con esa curiosidad, ¿verdad? Eran como 40 Como 40 jóvenes. Entre esos habían parejas casados, chicos casados. Yo a lo que vi se casan muy jóvenes, por allá se comprometen pero muy jóvenes, muy curiosos, parte de la cultura. Pero también escuchamos a otros hablar de cómo el tema del matrimonio ya no está siendo como muy planteado o implicado en muchos jóvenes, ¿verdad? También creo que es parte de lo que se está viviendo en todo a nivel mundial, ¿verdad? De cómo ya hay jóvenes que no desean casarse y bueno, creo que es parte incluso de esa lucha que está ahí, ¿verdad? Donde las iglesias tratan de inculcar el tema del matrimonio. Bueno, entonces las charlas iniciaron el lunes por la mañanita, nos levantamos a la mañana. A mí me hacía mucha falta el café. Porque recetaron bien. Porque nos daba mucho avena. Yo no tomo avena. La amiga avena no tomaba. La tuve que tomar avena. Empiezan las lecciones profundas. Pero no me incomoda, no voy a vomitar. No estoy acostumbrada. O sea, si me va a salir la avena fue cosa que voy a decir. Pero fue interesante el primer día de tomarse la avena y yo el café. El primer día lo dejé pasar. El segundo día ya dije a la hermanita, y entonces ella me dijo, y el tercer día yo ya estaba con mi avena y ella, la hermanita pasó y me dice, ahí le hice cafecito. Y yo, gloria. Y ya todos los días tenía café. Una oración respondida. Sí. Hasta ella me escuchó porque cuando me ofreció café me dijo azúcar. Y yo dije que no, pues sin azúcar. Yo solo el café lo tomo sin azúcar. Las demás bebidas no tengo problema de tener azúcar, ¿no? Pero ella muy linda, seguro pensó que yo todo lo tomaba sin azúcar. Y el día
café y me vio con avena, me dice, pero yo le hice avena sin azúcar. Peor. O sea, entonces, Mejor todavía. pero fue linda porque tú dices, o sea, cómo ella puso atención y ella, ¿verdad? Entonces, mi respuesta fue como, ay, tranquila, yo por lo general solo el café lo tomo sin azúcar, pero gracias por la otra avena, entonces también tomé la otra. Como para que no me siguieran haciendo avena sin azúcar. Sí, estaban muy pendientes. Sí, sí, muy pendientes. Bueno, entonces llegó a la conferencia y después del desayuno, entraba un devocional, que los devocionales eran a cargo de personas de allá, de Perú. Y después de los devocionales ya venían las charlas. Y ahí Roy, mira dónde tomaba la batuta, en eso. Yo solo, para que ustedes continúen hablando de eso, mi papel, o lo que yo tenía en mi mente, mi papel era nada más ir a ayudar a Roy, o sea, ser como asistente en el tema de Roy. O sea, no tenía un papel como protagónico en el que yo tenía que dar una charla o algo así, no, o sea, mi papel era solo ir a ayudar a Roy. Pero fue muy interesante porque, obviamente Roy nos hacía que aportáramos algunas cosas, pero el hecho de aportar no es tanto como protagónico, es decir, estás dando una charla, ¿verdad? Y Roy tal vez nos hacía algunas preguntas y aportábamos, pero siempre me sentía como un perfil secundario, ¿verdad? En ese sentido. Pero fue interesante porque ya cuando terminó todas las charlas, toda la conferencia, todo el miércoles en la noche, se me acercó uno de los jóvenes y me dijo, hermanita Jessica, mira, es que quería hablar con usted unos temas. Y empezó a hablar conmigo unos temas más ocupados a nivel de la sexualidad, juventud, a nivel de cómo los jóvenes hoy en día tienen una mentalidad más abierta. Y él llegó y me dijo, me encantaría que vengas para una actividad próximamente en X fecha que vamos a hacer. Ahí luego podemos coordinar. Pero ese me encantaría que vengas, fue como, a mí me hizo sentir, porque yo no le digo a Roy. Porque yo en un momento de una charla, o para que me vean a mí exponer, ¿verdad? Para que me vean a mí decir como, wow, o sea, conoce el tema, qué sé yo, ¿verdad? Que tenga como puntos. Entonces, eso me hizo a mí ver que aún así, en lo poquito, estuvimos ahí compartiendo y hablando y dando opiniones, ellos nos vieron y les impactamos en sus vidas, ¿verdad? Entonces, es interesante, ¿verdad?, cómo Dios también actúa de distintas maneras. A Yajaira le sucedieron otras experiencias. Hubo una oportunidad el miércoles, justamente ya casi al final, de hacer preguntas. Eran demasiadas preguntas que no terminamos de contestar. Todos tenían preguntas, preguntas de los temas, que no he visto todos esos temas. Pero una de ellas, en eso dice Roy, mira el baño. ¿Qué es usted, Jessica, respondiendo? Me tiró a mí ahí, yo ni ¿verdad? Yo decía, bueno. ¿A qué fue? Y entonces, justamente esa pregunta era de una chica que me preguntaba que cómo hacía ella para mantenerse en los caminos o con Dios, porque en ocasiones ella sentía que entraba, pero aún así se sentía vacía. Y era como esa lucha constante. Y bueno, entonces yo nada más ahí di mi respuesta, dije que me necesitaba con el tema, que eso era algo muy normal que a todos nos iba a pasar, que hay momentos en la vida que vamos a sentir muy fáciles, que no estamos cerca de Dios, que no es parte del proceso. Y bueno, ahí se nos pasa. Y al final, ella, ya cuando íbamos a terminar las preguntas, ya me estaba leyendo, no sabíamos las preguntas de una niña, y ella se me acercó y me dijo, es que yo quería el pregunta. Y
yo lo vi que se quedó en la sala. Y bueno, además me trajo un abrazo conmigo. Y ya después le digo, gracias por tus respuestas, porque esto era lo que yo quería escuchar. Y eso llena bastante porque, digo, no dice, wow, o sea, estamos impactando en la vida de ciertos jóvenes que vienen iniciando, ¿verdad?, sus caminos. Jóvenes iniciando el camino de la juventud, ¿verdad? Empezar a ver las realidades que se viven, que viven la adultez. Y bueno, impactando la vida de ella. Por ahí podemos hablar de Felipe también. Fue un caso muy interesante. Sí, a los chicos y a todos los que nos van a ver. De hecho ya les enviaron saludos desde Perú. Sí. En la transmisión ya pusieron que lo estaban viendo. Gracias. Bienvenidos y muchísimas gracias. Pura vida. Y bueno, en fin, creo que cada uno de los chicos, que al final, pasó por la foto, sí, con la foto, y todos ahí tomando foto con nosotros, ¿verdad? Y eso es bueno porque significa que impactamos la vida de ellos. Ya caí. Y lo bonito fue que se entrelazó más porque cuando fue que al final fuimos a Chosica, habíamos una sí, el miércoles en la noche que fuimos con unos de los chicos a conocer un poquito, compartir con ellos un poquito más, ¿verdad? Y ya como que ellos ya tenían, ya como que aquí decimos, ya nos soltamos en más confianza, ¿verdad? Entonces ya nos preguntaron varias cosas, así más abiertos. Yo se pude compartir con unas chicas ahí de unas cosas, pero fue interesante cómo ellos se van acercando, ¿verdad? Como dice Jessica, si ella no tenía protagonismo, bueno, yo. En el sentido de que uno decía, ¿verdad? Uno nada más está ahí como acompañando, sí, acompañando, oye, ocupado, Pasando las pues presentaciones. sí. Lo que sea, pero como importante como ellos se acercan, preguntan, tienen la libertad, ¿verdad?, de hablar cosas también personales que uno dice, ¿verdad? Está bonito. Es lo que uno siempre, entre comillas, uno siempre dice, ¿verdad? ¿No? Y ya, perdón, algo importante también es cómo responderles, ¿verdad? Sí. Yo creo que hablaba con ellos en el tema de, a mí me hacen una pregunta y yo suelto aquí, ¿verdad? Aquí, ¿Quién dijo la aquí en neta? Nicolás, me hacen una pregunta y yo de seguro le respondo de, o sea, por favor, no sea, ¿verdad? O sea, seguro que tenía una babosada ahí como, a ver, despiertes, Fabi, ¿verdad? O sea, ahí no, o sea, uno tiene que saber cómo responder con ese amor y ese cariño, porque tal vez la mentalidad de ellos es más, no es que sea cerrada, es que es más a su cultura, ¿verdad? A su contexto. Nosotros aquí somos un poco más abiertos y digo nosotros aquí en esta iglesia, que hay iglesias que son más conservadoras. Además de que estamos en nuestro país y sabemos cómo comportarnos en nuestro país, que Sí. estar en un lugar diferente, tenemos que tener cuidado porque inclusive las palabras que usamos pueden significar otra cosa allá. Ay, sí. Sí. Voy a hacer curiosidad. Sí. Pero ya, pero a Julia, ahorita contamos hasta allá. A ver, Julia, se fue la lotería. Me saqué la lotería. Que me llama la atención y estoy súper gozosa de oírlo, ¿verdad? Estoy fascinada. ¿Por qué? Porque lo que cantamos en la canción, obra perfecta, o sea, eso es lo que somos, y Roy lo dijo, o sea, pero uno lo dice, pero no lo tiene en su corazón, y hay que bajarlo ahí. Entonces, no importa con la mentalidad con la que fueras, es lo que Dios podría hacer. Podrías haberte quedado muda, te lo digo, muda, que si Dios tenía algo que iba a usar a través tuyo, esa persona va y te usa. Esa persona Dios te permite llegar los cargas. Eso es lo que tenemos que entender, que somos embajadores y donde vayamos, si estamos dispuestos, Dios nos va a utilizar.
pero tenemos que creer que eso es así, porque somos sus hijos, somos sus representantes. Entonces yo me gozo, porque además, por eso te iba a preguntar, pero esperando, pues yo quería preguntarles, ¿qué había cambiado en ustedes a raíz de este viaje? Porque Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Y el día que entendamos eso también, nuestra vida cambia, o sea, la perspectiva cambia. Él está más interesado en lo que yo soy como persona que en lo que yo puedo hacer. Pero sin embargo me usa, ¿verdad? Porque no es que no nos va a usar. Entonces yo estoy fascinada de oírlas, o sea, que digan, yo no iba a ir representando nada, yo iba a que Roy, genial, genial, o sea, que Roy se quite a un lado y ustedes empiecen a creer lo que Dios va a hacer a través de ustedes, para mí vale absolutamente todo, porque están entrando en una nueva relación con Él, en un acercamiento a ese Dios que tal vez no hemos tenido, que es lo que Él ha querido con su pueblo. Y es lo que yo personalmente creo, y Roy lo sabe, ¿verdad? Que estoy esperando ver eso, o sea, gente que entienda más lo que es el Hijo y estar en relación con Él, porque no depende de mí, la palabra lo dice, no depende del que quiere, del que corre o del que se esfuerza, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Y la ha tenido con todos nosotros. Así es. Pues yo estoy fascinada. Sí, creo que Sí. al final, como conclusión, podríamos responder esa Sí, y es bueno lo que Erika está mencionando, porque yo siempre dije que iba con un equipo, y que era un equipo de equipo. Sí. ¿Y qué significa equipo? Todos tenemos que dar, todos podemos trabajar, todos tenemos un mismo nivel. Sí, y bueno, yo por esa parte le agradezco a Roy por mantenernos siempre en equipo y también a todas las personas que por allá nos invitaron a sus hogares, a almuerzos y eso, porque creo que cuando llegas a un país donde ya ellos han vivido, donde ya han tenido sus experiencias, obviamente hay personas que van a querer unirse con ellos y van a querer invitarlos a un café, un almuerzo y eso, ¿no? Y yo en mi mente, tal vez no se los externé a ellos, pero yo en mi mente creo que ya me así, le decía como, bueno, muy probable que van a haber momentos en los que ellos van a ir, ellos como familia, a visitar a algunas personas. Porque es normal, o sea, nosotros no los conocemos, entonces por lo general uno va aquí y nos mira, pasó y esto, pero no, ahí vamos nosotros también. Sí, muy preocupados por nosotros también, ¿verdad? Digamos, cuando a don Clara y a los pastores Clara y Saúl, ¿verdad? Que sacaron el día lunes para ir con nosotros a Lima, tener la paciencia, después llegar en la noche a darnos de comer, y doña Clara estaba preocupada, ¿y cómo se van a ir estas chicas? Y ya llegaron y aquí las van a recoger. Ella muy pendiente de nosotras, ¿verdad? En ese aspecto, entonces fue muy bonito también, ¿verdad? Y cada uno de los almuerzos. Sí, claro, todos. O sea, siempre que íbamos, que habían reuniones que invitaban a Roy, ahí íbamos nosotros. Sí, y pendientes de nosotras también, ¿verdad? Igual de ellos principalmente igual, pero a nosotros igual, ¿verdad? Era eso también. De ahí nosotros hijos. A Nadine también, un abrazo muy especial a sus hijos y todo, por abrir una puerta de la casa de ella también, porque esperamos a nosotros esos días que estuvimos en Huaycán. Muy lindo. Hemos llegado a Huaycán. Bueno, entonces, apuremos, chicas. Entonces, chicos, ustedes estuvieron ahí, los que nos han ido a la transmisión, y saben que pasamos temas muy lindos, muy difíciles, y que como dijo Jessica, despertaron muchas preguntas, despertaron muchas incógnitas. Y era importante, y abrieron muchas vidas. Yo quiero tal vez decir que tuvimos personas en la conferencia de jóvenes que fueron, yo creo que Dios las hizo ir, chicos y chicas que han estado separándose de las iglesias o que no sienten un lugar, no sienten cabida, que se han ido retirando y que pudieron ver en medio de los temas que llevamos que Dios sí está ahí. Hubo gente que dijo, voy a volver a la iglesia, porque si es así, yo sí puedo estar aquí. Entonces fuimos testigos
de cómo Dios estaba hablando a las personas y cómo Dios nos enseña a ampliar un poco nuestro paradigma, nuestra mentalidad, nosotros, como equipo, como ellos, ¿verdad? Porque sí, los temas, ¿verdad?, que vimos de generaciones del siglo XXI, tribus urbanas, ideología de género, son difíciles de digerir. Sí. Un momento, Lina, voy mucho. Sí. Voy mucho. Bueno, uno de los chicos o sea, siento, ¿verdad?, que es un joven que vive muy abiertamente en este mundo, o sea, no es tan conservador, sino que se relaciona más, ¿verdad?, en el mundo externo. Tanto así que luego él llegó y se acercó a Roy y ahí estuvieron hablando. Pero otras personas por ahí nos habían dicho que ya habían tratado de trabajar con él porque él se estaba también alejando un poco de la iglesia. Creo que es normal, ¿verdad? Siempre nos cuestionamos cosas de la iglesia y es normal que veamos la iglesia a veces muy cerrada en ciertas cosas, conservadoras en algunas cosas, más en tiempos de la juventud, que siempre estamos cuestionándonos y preguntándonos cosas. Pero bueno, en fin, él quedó muy motivado, incluso pidió si desde acá podíamos dar un acompañamiento. Tanto así que luego nos contaron que el domingo él se llegó a la iglesia, donde se congrega, donde ya tenía cierto tiempo no estaba asistiendo a la iglesia. Llegó a la iglesia y el colegio nos agradecieron, otra persona también nos dijo que siguiéramos trabajando con él, porque era un joven muy inteligente, muy buen y esto. Y es lindo ver cómo entramos, ¿verdad?, y captamos en la vida de estas personas y que ellos vieran que la iglesia no solo está en las cuatro paredes, es también externo, impacta esa parte social, que en todo el mundo vamos a vivir todos estos temas, los cuales se hablaron, son temas no solo en Costa Rica, no solo en Perú, obviamente cada país vive bajo su cultura y su contexto, pero son temas, si hablamos de ideología de género, en todo el mundo. Y hablamos de temas de sexualidades en todo el mundo. Entonces es empezar a que los chicos por lo menos conozcan ciertos términos y conceptos y no estén como detrás del palo. Y que lo importante es que no sientan y no sean excluidos de la iglesia y de la fe, sino que puedan ser aceptados, incluidos dentro de la vida cristiana. Porque tendemos a seccionar y decir, si él piensa diferente a mí, va para afuera. No está en mi círculo. Pero recordemos lo que dijo Yajaira. Se siente a Dios diferente a ella. Es otro contexto, es otro lugar, es otro momento, es otra historia, ¿verdad? Entonces, parte de lo más lindo fue eso, ¿verdad? Poder abrir espacios para que unos pudieran acercarse y otros dijeran, qué lindo, necesito abrir para recibir a los que son diferentes y empezar a crear esa relación con Dios desde esa perspectiva. Exacto. Y poder identificar eso como un tipo de... Exacto. Exacto, expresión de Dios. Y bueno, yo creo que para ir finalizando un poquito de la conferencia de los jóvenes, bueno, ya el martes también se continuó por el tema de las charlas. Y el martes en la noche hubo una noche para él, donde cada iglesia llegaba a presentar un acto. El lema en sí de toda la conferencia era descubriendo tu identidad. Y voy a decir algo acá. Voy a decir algo aquí, nada más para hacer una comparación entre el radio y la conferencia.
En Israel vivo más el tema de la cultura y el folclore quechua. Aquí fue una combinación entre esa cultura y ese folclore, pero más a lo actual, tal vez. Correcto, ¿dónde están ubicados? Ajá. Ubicadas las personas de las nuevas generaciones, Exactamente. descendientes de quechos o de otros grupos indígenas del selva. Sí. O Porque sea, no solo tuvimos quechos en la conferencia. exacto. Entonces, o sea, acá en Irán sí podíamos, se hacían cantos más en quechua, los hermanos de los iglesias que llegaban con sus vestimentas. Entonces, acá eso no se vio, pero muchos de los jóvenes venían descendientes de los quechos, de estos quechos, otros no eran parte de, era una combinación. Entonces, es parte de esa balanza, ¿verdad? Y es muy interesante ver ambos mundos o ambas versiones, que es, creo que el reto aquí con los jóvenes es procurar que no se pierda esa cultura y esas raíces, donde es esa herencia, siento que acá la iglesia tiene ese gran reto a nivel de la juventud. Correcto, ¿cómo implementarlo hoy en el contexto de hoy? Poder darle trascendencia, trazabilidad. Exacto. Entonces, la noche de talentos de acá, del sábado, era más a canciones que nosotros conocemos aquí, como una que en un ratito vamos a cantar, y ya nos tenía hasta aquí, de tanto escucharla. Pero ya era un poco, ¿verdad?, diferente. Claro, la predicadora de la noche de talentos. Sí, no fui. sí. Entonces, después de las charlas en la noche se daba un devocional también, ya que nos quiera. Y el lunes, el devocional de la noche, en medio de la fogata, lo dio Roy. El martes, Roy dijo, ya estoy cansado, ¿eh? Roy dijo, bueno, vamos a darle la oportunidad a algunas chicas. Y entonces se queda pensando en mí y después yo, y tiramos a Jamaica. Y Jamaica, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir yo? Bueno, y entonces Jamaica... eso es como lo de Perú, como de la Vega, porque se quedan en Perú, se quedan en Perú, porque se quedan en Perú, se quedan en Perú. No, porque ya lo trascendimos hoy. Sí, pero se quedan en Perú. Bueno, entonces Yajaira dio su devocional y ya después del devocional venían los talentos de cada iglesia. Ahí participamos, bueno, Yajaira con su Pero muy devocional. importante el vocabulario. Oh, Dios, lo más tico La posible. Yajaira tuvo la gran experiencia de pues, hablar como ella habla, Sí. porque no conoce de otra forma. Y Pero ella dijo, se le olvidó que estaba allá. sí, ella se sintió, o sea, ella pum, se concentró, y voy, se tiró, se lo dio a pensar en contexto y esto, eso. Y entonces en la calle la amargura. Y yo fui a Levi's. Sí, ¿Y el huevo? y nosotros, nadie sabe que la calle la amargura, menos el Levi's. Pero Yajaira contó su experiencia como mamá de jóvenes, ¿verdad? Siendo una mamá, teniendo hijos jóvenes, adolescentes, entonces contó su experiencia y su testimonio, especialmente con la vida de David, ¿verdad? Que ya muchos de acá conocemos. Entonces, eso también creo que marcó mucho la vida de ellos como jóvenes. Se habla mucho, Exacto. muy profundo. Tanto que me dice Yajaira, si duro, yo creo que dura 15 de 15 a 20 minutos. Y si usted ve que voy a durar poquito, pues excelente, ¿verdad? Para hacer más estrés. Yo sí, tranquila, yo estoy preparada. 45 minutos y no paraba de hablar. Antes que le pude que así ya. ¿Se dan cuenta? Ajá. Sí. Pero no es culpa mía. Y yo era detrás de ella en la fuera como,
Ya, ay, Pero usted no me dice Yo me llevo a la calle. Y al bueno, resulta que la palabra huevo es Perú, no es como la palabra. Significa como que ¿qué significa? No me acuerdo. Es una muy mala palabra. Muy mala. Exacto. Muy fea. Entonces, cuando Yajaira estaba hablando del ave, y yo le dije a mi hijo, ¡y hay huevón! ¿Cómo se te ocurre tal cosa? Y entonces algunos de los chicos se rieron, otros se quedaron callados. Yo solo veía a Evelyn, que era la coordinadora ahí, pero ella con los ojos así. Y cuando de salvar se la vuelve a repetir. Se me olvidó. Y ya nos habían dicho que no teníamos que decir. Ya Barrio nos había preparado con algunas palabras que tengamos cuidado. Sí. Pero fue parte de la experiencia y creo que para ella era buenísimo. Muy interesante, porque ¿sabe por qué? Porque uno se lo olvida, o sea, a veces uno... Sí, es que lo tienen a un lado, sin prepararse, sí. Yo dije, A eso. ¿verdad? Sí. ¿Verdad? No, se tuvo una hora de eso para preparar lo que quería hablar. No, tampoco fue así como levantes y vayan. Sí, pero este asunto tiene una lección muy importante para todos, porque también hubo un tiempo que los chicos líderes se reunieron, conversaron sobre eso y empezaron a decir, bueno, es que no podemos estar cerrados aquí, alguien que no es de aquí venga y hable igual que nosotros. Tenemos que entender las diferencias, y eso abre el espacio para salir de la burbuja de la iglesia para ir a la acera del frente, o simplemente salir de la puerta de la acera, donde la gente también habla y piensa diferente, ¿no? Exacto. Entonces fue muy bueno. Sí, y ya bueno, para la noche de talentos, entonces, pues ellos esperaban ver algo de Costa Rica también. Y nosotros era como, ¿qué vamos a hacer, verdad? Y aquí el único que hace, porque por lo general uno piensa en canciones, uno por lo general piensa en música, y el único que canta es la música Roy, ¿verdad? Y uno es como, Roy, haga este año, nosotros hacemos el coro, lo que sea. No. No, se sabe. No. Y entonces Yo llegó me Roy. identifico, yo sí en agua no voy. Y entonces Roy ya diciendo, no, porque ya casi no tengo voz, tengo que guardarla para mañana y toda la excusa, pero eso era porque nos quería mandar al agua a nosotros, ¿verdad? Y aquí mi compañera, aquí se Entonces, tira el agua. y no, lo que hicimos fue el mimo de, ya que ya algunos de ustedes han visto, que yo en ocasiones he hecho aquí. Y obvio no teníamos pintura ni nada, pero ahí tuve como por menos media hora para recordar un poco cuál era un poco de los pasos del mimo y fue que hicimos y cerramos la noche. Y la mejor presentación del mismo que le he visto en Jessica. Dale, no, dale, así que... Los sintió profundamente. Y bueno, creo que fueron, a nivel de este segundo día, fueron experiencias muy lindas, muy diferentes. Estar con los chicos también adorando y alabando a Dios en medio de la fogata, la unión de ellos, eso nos metía también parte de, tanto así que yo nunca había visto a Yajaira danzar tanto, una euforia y una emoción. Y es parte de lo lindo y esta canción que me va a cantar, la cual ya nos tenían hasta aquí arriba, pero... Ahí sí, tuvimos que recordar a Cata. Sí, no de eso. Debemos hacer una coreografía. Pero ¿saben qué? Muy lindo ver que en el Raimi no había que pedirle a la gente ni que palmeara, ni que bailara, ni que cantara. Todo el mundo con toda la mano. Con los chicos también así, ¿verdad? Como les decía, yo les empecé a cantar obra buena y la segunda vuelta ya empezaron a repetir. Y yo lo vi y yo, wow, qué mente de grabadora tiene.
Y fue un tiempo muy especial. A ella la dejaron una noche afuera. Se quedaron por afuera. A todos. Nos quedamos 10 minutos afuera con ese frío. Y luego les contamos la aventura del aniversario del Mortito. Oh, sí. Palabra dice, lo que pase por el fuego me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré, aunque haya oscuridad porque caminaré, porque siempre vas conmigo. Palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado, eres pan para el hambre necesitado, de mi mesa nunca has faltado, tu promesa no has fallado. Lanzando en cada temporada. Palabra dice que tú eres el amor, que tú eres el amor quebrantado. Por cada vida tus fuimos sanados, sobre todo que duela tú has dañado. Está en tu mano, palabra dice. Yeah.
sí. Vamos. Bueno, ya como para ir cerrando, que creo que aquí ya Barbie y Roy pueden hablar un poquito más. Bueno, el martes fue la noche de talentos, ya el miércoles cerramos con preguntas que los chicos tenían y cerramos con una premiación que ellos como equipos habían formado equipos para ver cuál había sido el equipo ganador y bueno, en fin, fue una linda experiencia. Terminamos como a las 3 de la tarde, creo que fue cerramos ya la conferencia y algunos quedaron hasta el final porque hicieron una pregunta que no se pudo responder por cuestión de tiempo, pero luego los últimos que quedaron, que era cómo Roy y Barbie se habían conocido, que cómo era la experiencia de ellos, y ya Jaira y yo como otra vez. Pero bueno, en fin, esta historia también despertó para los que quedaron ahí en la cena. Hicieron luego preguntas del tema del enamoramiento, del amor, del noviazgo y eso, y fue muy interesante, tanto así que nos fuimos luego a caminar, a conocer el parque de Chosica y los que íbamos por ahí iban preguntando a Roy sobre eso y ahí estuvimos conversando. Algunas personas se fueron porque ya tenían que ir a coger el bus que les llevaba a la provincia donde ellos iban, que muchos se venían. Otros tenían su bus que salía hasta el día siguiente, entonces creo que se pudo poner una cosa así. Y unos vivían cerca y ya, pues, eran vecinos, bueno, entonces resulta que cuando íbamos camino al parque de Chosica, que nos fuimos ahí caminando, que estábamos como a 800 metros, 1 kilómetro tal vez más o menos, entonces nos fuimos caminando. Escuchamos como una banda y venía de una casa y nos asomamos así y nosotros como, ¿qué será eso, verdad? Entonces llega Roy, se asoma y nosotros como, no entramos para ver, ¿verdad? Porque Roy llega y dice, esa es una experiencia nueva especialmente para nosotros, ¿verdad? Vamos a ver. Y llega uno de los chicos y dice, no entremos porque después es algo privado y pues sí, entra así es como una falta de educación. Y otros decían, no, al rato sí es algo para toda la comunidad. Bueno, la cosa es que mientras nosotros discutíamos si entrábamos o no entrábamos, Roy ya estaba adentro. Roy se metió, entró y nosotros, Roy, y algunos de los chicos como todos asustados de que Roy había ingresado. Bueno, la cosa es que el ratito sale Roy y dice que si no tienen permiso para entrar. Bueno, antes de que Roy saliera, en ese momento que llegó uno de los chicos y le preguntó a una señora, y la señora le dijo, no pueden entrar, eso es algo privado. Y ahí cuando salió Roy y llega y dice, ya yo tengo el permiso, podemos ingresar, pero no entraron todos, obviamente, porque era una casa. Sí, éramos como 13 ahí. No mancha completa, ¿verdad? Y entonces entramos nosotras dos y otra de las chicas de ahí de Perú, los demás como que no se animaron mucho. Pero... ¿Qué es antropólogo? Ajá, las chicas antropólogas. Y bueno, la cosa es que era la celebración o el aniversario o el cumpleaños. El aniversario de una persona que había fallecido, o sea, cada vez que una persona fallece, hace un tipo de fiesta o ceremonia. No es todo, obviamente, no es todo el pueblo, toda la comunidad, me imagino que eso es alguna tradición o cultura que tienen algunas personas y que aún conservan. Entonces, cuando ingresamos, estaba la familia, la mamá, los hijos, porque fallecido era el papá, el señor. Ellos estaban bailando en un círculo, ahí dando vueltitas, ahí unos pasitos muy divertidos a la hora de y estaba la banda atrás ahí sonando. Yo le pregunté a una señora que estaba para mí y le dije, ¿y él puede bailar cualquiera? Porque ella obviamente la baila. Entonces me dice ella, sí, pero ahorita solo la familia, cuando ya ellos terminen, ellos sacan a personas que le quieran bailar. Y ahí nos estuvo explicando un poquito, ya luego Roy nos explicó un poco más, y la otra chica, la antropóloga también. Pero fue una experiencia, ¿no?
divertida, que no teníamos en mente, y atrevida, porque Roy entró así, ¿verdad? De un solo. Sí, una experiencia muy cultural, ¿verdad? Donde en vez de estar llorando, los muertos están celebrando y están despidiéndole de nuevo, ¿verdad? El canto habla de que te fuiste, no me avisaste, porque yo esperaba que te fueras, pero ya estás allá y aquí pues estoy vengo para despedirte, una manera de superar, ¿verdad? El luto y la ausencia. Muy bonita, muy interesante y muy autóctona de la zona de Huancayo. Exacto. Bueno, y ahí ya cerramos lo que fue lo hecho, sí, que ya los otros 2 días quedamos hospedados en Lunacili, pero tuvimos otras actividades de ir a visitar a algunas personas en Guayacán. Bueno, también los Pablo y Cusi de Lunacili nos llevaron a almorzar el jueves y ahí comimos el cuy que vieron ¡Qué rico! en el WhatsApp. Probaron el famoso cuy. ¿Lo probó? Delicioso, No, solo. Yajaira. ¿Cómo que no lo probó? Jessica se comió. Yo sí, Yajaira no. ¿Cómo? No. Entonces estaban en la mesa, pero ojo en la mesa. Estaba Roy aquí, Roy estaba a este lado. Entonces estaba Pablo que yo era Barbie. No, Barbie está al frente y... Ah, cierto, Barbie estaba aquí. Entonces, estaba Roy acá, Yajaira acá, yo acá. Ya luego seguía Barbie, Sebas, Sebas está aquí, Barbie y Pablo y Cusi. Entonces, obviamente, cuando traen el platillo, vieron que estaba Pablo, Yajaira, aquí Roy. Entonces yo la veía ella comiendo así, para abajo. No volví a ver a nadie, porque Roy me daba pedacitos, me pasaba a mí también un pedazo de cuy. Entonces yo también estaba ahí chupando los huesitos, pero ella ni me veía a mí. Y yo lo capté, o sea, yo sabía que ella no quería ver el cuy, que por eso estaba abajo, pero yo no captaba que a ella también le quedaba en la vista del cuy que yo estaba comiendo. Y ya cuando me dio, que capté, ya agarré una ensalada que había y tapé como los huesitos, entonces ya medio se relajó un poquito, pero ella, No. o sea, no lo quiso ni ver. Y creo que ni en la foto lo vio. Pero bueno, fue parte de la experiencia gastronómica. Entonces yo le digo yo, Roy, pásame aquella patita. Y Roy, y esto hasta que tragaba el hueso, ¿verdad? Y bueno, y ya para no... Y Sebas debe tener un deseo, un arroz con pato y no había pato. Ah, sí, no había pato. Entonces comí arroz con pollo. Sí. Que es muy diferente de la Es muy diferente a lo que Ajá. Y bueno, ya para finalizar, ahora sí, entramos al sábado y el domingo, que fue cuando ingresamos a Huayca. Allá para hospedarnos, Roy y Barbie se quedaron en la casa del pastor Saúl y nosotras estuvimos en la casa de Nadina, que es la hijada de Roy. Entonces ahí nos separamos solo en los momentos clave porque ya las actividades del día sí estuvimos juntos. Entonces sí le dejo a Barbie para que hablemos un poquito de Huayca. Fue muy lindo poder estar, como había mencionado antes, ver gente que teníamos tantos años de no ver, gente con la que trabajamos. Clara y Saúl eran parte de la misión con la que fuimos y estaban en la iglesia también Darío y Eugenia y sus hijos, hijas. Y Walter y Fortunita, que son los fundadores de la iglesia, y Walter y Fortunita también son de Lunacili. Entonces ahí había momentos en que segadores y recién trabajaban juntos. Entonces a todos ellos conocimos muy bien, él estaba Dani, por ejemplo, de Walter, hermano de Nadine. Entonces fue muy lindo que pudimos ver a mucha gente que estaban en lugares donde estábamos en la iglesia, donde había muchos, no teníamos que ir persona a persona a buscarlos. Y también la familia de Efraín. Y la familia de Efraín, también hermano de Nadine y de Dani. Entonces fue muy lindo, y Roy enseñó sobre sanidad interior, sobre el proyecto que él escribió estando viviendo nosotros allá en Perú.
un poco revisado y actualizado. Y al final hubo también preguntas, entonces fue muy interesante ver que en ese, o sea, es un tema nuevo para ellos, también pudieron sacar preguntas y responderlas en lo mejor que se puede, porque también parte de aprender sobre sanidad interior es poder poner en práctica las técnicas para ayudar a la gente a sanar. Pero lo principal es ayudarles a poder identificar cuando hay una herida en el alma que necesita ser sanada y cómo hacer ese proceso de sanidad para poder Y trabajamos ser mejor. en la idea del inicio del proceso, trabajamos otra vez con la canción Obra Buena. Y pues toda la iglesia, que había unos 120 personas más o menos, ¿verdad? Toda la iglesia allí aprendiendo la canción y autoministrándose y ministrando al otro cuando le cantas tú eres, eso llega, ¿verdad? Porque si fueron como una hora y resto el sábado de enseñanza, ¿verdad? Más todo lo demás, y el domingo fueron 3 turnos. Desde la mañana hasta las 4 de la tarde. 9 de la mañana. Entonces, pues era mucho, ¿no? Bien. Sí, correcto. Y conforme las preguntas que se realizaron, creo que el tema de sanidad del alma les llegó a muchos, ¿verdad? Fue un tema que impactó, que ayudó, sanó. Yo vi a Roy y a Barbie sentados ahí con varias personas que los acercaron a ellos a pedir oración o hablar del tema. Y eso significa que el tema fue importante y que se necesitaba dentro del lugar. Y bueno, terminamos ahí el domingo y yo le voy a agradecer a la hermana, claro, porque me hizo huevitos fritos. Yo no voy a comer huevos todo el día. Bueno, solo huevo frito que no casi me cuido. Bueno, el otro, sí, duro, el huevo duro. Era un platillo que llevaba huevos rechazados para cada uno. Eran 2 fritos el domingo en la mañana Sí. y debían ser 3, pero no me hizo caso. No, pero vamos a aclarar. Y una cosa que creo que fueron aprendiendo es que uno no come porque cuando quiere o cuando quieres, que a veces hay que comer porque no sabes qué va a pasar después. Sí. Lo que pasa es que el domingo, gracias a Pastor Samuel y a la Pastora Rosa, que nos hicieron un desayuno el día domingo, un desayuno abundante en comida. Junto con unos indígenas navajo. Ajá. Que ellos llegaron a ser, eran los expositores del año. Pero obviamente, a ver, nosotros salimos viernes a domingo, yo comer huevitos fritos estaba muy seguido, lo que pasa es que ya después de ese domingo, cuando llegó Hasta el sábado de la o noche. sea, toda una semana sin comer huevo, y yo estoy acostumbrada que todos los días en la mañana salía un huevito, entonces ya me hacía más, 2 huevos, ¿ves? Y entonces en una de las conversaciones con la hermana Clara, yo no sé qué fue que ella preguntó algo, y yo dije, uy, es que yo lo que extraño es comer huevo frito, pero yo solo lo dije. Cuando la veo es que ella llegó y nos hizo un huevo frito a todos. Pero nadie, algo normal de parte tradicional de ellos, que hacen huevo frito. O sea, lo bonito fue que la hermana Clara los hizo por consentirlo a uno, ¿verdad? Porque lo escuchó, entonces ella se esmeró y fue y hizo los huevitos fritos. Entonces, gracias a la hermanita por eso. Yo creo que como viste en las catacumbas, hay túneles que se comunican por debajo. Redes de comunicación. Muy probable nadie nos hizo huevito porque tal vez la hermana Clara le dijo. No, de hecho, la hermana Clara me preguntó, ¿y nadie me has hecho huevito? Yo, no, pero no se preocupe, estamos bien, ¿verdad? Como nos ha consentido bastante, nos ha dado bastante desayuno y todo
público. Y café, ellos sí nos pidieron café. Y bueno, ya el lunes, ya para ir cerrando, tuvimos un paseo inmenso a Lima, que los pastores nos llevaron. Fueron muy pacientes, andar con nosotros todo el día. Nosotros como 3 horas escogiendo la guitarra de Roy y otras 3 horas escogiendo artesanías. Y el museo de la iglesia San Francisco de Asís. Y fuimos a hacer un tour a la iglesia. Ajá. Y a las A las catacumbas. catacumbas. Sí, no podemos tomar fotos por el video. Pero hay muchas sepulturas debajo del convento y de la iglesia. Mucha historia. No pudimos entrar al Museo de la Inquisición porque estaba cerrado. Sí. Y bueno, ahí nos quedamos hasta el lunes y ya el martes regresamos a Guaycana. Fue una aventura muy interesante el conocer también el bullicio de la ciudad, conocer en los medios de transporte, tanto en Guaycán como en Chosica. En Lima cambia nada, en Lima Centro cambia un poco más, pero no, obviamente no es como acá. Los mototaxis y las motocargas también fue muy interesante andar en ellos, escuchar a los señores de los microbuses gritando ahí, Guaycán, Guaycán, vamos a Guaycán. Entonces, todo eso es súper, unas aventuras, ¿verdad? O sea, estamos hablando que del centro de Lima, para llegar a Guaycán, en la 7 de la noche, nos tomó como hora y casi hora y media. Exacto. Y de bajada nos tomó como hora y cuarto. Por ahí más o menos. Sí. Pero las distancias son increíbles, el tránsito, ustedes no tienen idea. Yo manejé ayer aquí de la casa, ahí en las vueltas, porque yo dije, no hay tránsito en Costa Rica, no hay tráfico. Bueno, y ahí la gente, en Lima sí sentí que era un poquito más, no sé, como que la gente manejaba con más precaución, digamos. Es más ordenado. Es que, sí, porque en los pueblos, ahí es como que pitan, pero nadie para. O sea, quítese usted, que yo como que estoy pitando, ahí va. Y los motos se meten ahí, los mototaxis, eso, y ahí van todos. Sí, los carros también. O sea, hay rápidos y curiosos todos contra todos. Que les juro que yo creo que Julia y yo ahí aprendemos porque aprendemos. O sea, ahí nos tiramos porque sí es cierto. Pero bueno, hasta Roy nos contaba que él no se atrevía a manejar la primera vez que fue por allá. El año pasado no me atreví, el año pasado me ofrecieron un carro para mi inspección y dije, no. Ya ahora sí. Sí, pues Okay, la experiencia, sí. Y hoy, para finalizar, los demás días estuvimos hospedados con nuestra querida amiga Marilu, que nos recibió muy lindo, nos chineó bastante también, y ahí ya tuvimos algunos días para ir a conocer algunos lugares, para hacer algunas compras. Tuvimos también la oportunidad de ir a conocer las oficinas de segadores, compartimos con Manuel, también fuimos a almorzar a la casa de la esposa de la mujer, Marta Hawkins. Nos hizo un almuerzo riquísimo, algo que yo nunca había probado, pues yo había deseado comer. Ajá. ¿Y el otro cómo se llama? Oyuki. No, es una verdura que aquí no hay. Y por la noche, ese día fue así de comer para afuera totalmente. En la noche pasamos a la casa de Betsy y ahí comimos. Ahí conversamos y nos faltó un rato muy de relax. En cada lugar donde estuvimos había mogueras. Sí. Todo se encendía, ¿verdad? Las conversaciones. ¿Qué fue lo que compramos? Ahí comimos unos sanduchitos deliciosos que nos invitaron los hijos de Betsy, del dinero de ellos. Tomamos chicha morada y tomamos un vinito para ir entonando el estomaguito. Y después anticuchos
anticuchos, molleja, chinchulís y pancita. Y para cerrar la noche, cafecito y alfajores. Con unos alfajores que no se imaginan ustedes. Sí. Y ve si se acaban de comer alfajores, se acabó, y se acabó otra caja de alfajores. Y más, no, pero es que vieras qué delicia, porque eran unos alfajores que era así, pero así, de dulce de leche, estaban buenísimos. Y bueno, Marilu también nos hizo desayunos, almuerzos, cenas riquísimas. Y para finalizar ya el viernes que regresábamos, nos hizo ocopa, que es papa negra con huevito duro, aceituna, en una cama de lechuga y salsa de Una maní. salsa verde de maní con guacatay. Ajá. Y esa fue nuestro último almuerzo peruano, porque llegamos al aeropuerto y de ahí comimos McDonald's. Yo no. Yo sí. Bueno, usted comió Yo me chifa. resistí, comí chifa. Bueno, chifa, ya dicen chifa, chifa. Sí. Y tal vez para los que podemos recordar, Marilu nos ha seguido mucho en las emisiones desde el principio, ¿verdad? Y Marilu ya sabe que es como una madre para nosotros. No, Y sí. ahí le hicimos un desastre en la casa. Pero bueno, creo que ahora estará pensando que mejor nos hubiéramos quedado haciendo más desastres. Sí, ella nos dijo que iba a extrañar el escucharnos, el acompañamiento, porque sí, ella vive solita, entonces obviamente estar viviendo sola, ya tener bulla en la casa es muy, muy diferente. Claro, y Marilu nos acompañó en el Raimi y en los días de la conferencia también abrimos un espacio y ella vino y pasó con nosotros todos esos días y también pues el Señor nos ha ministrado a todos. Ahí sale la foto, todas. Marilu sale en la foto donde La estamos foto todos. se fue, Ay, perdón. porque no sé qué se fue la Sí, conexión. que se fue la tele. Pero, pues hemos visto la mano del Señor enseñándonos a nosotros y enseñando a nosotros, aprendiendo unos de otros y las puertas abiertas. Hay ilusiones de posibles proyectos más que podemos abordar y desde la perspectiva de este tema de iglesia de calle hay aperturas y hay deseo de continuar. Entonces, esperamos que el Señor siga abriendo las puertas. Así es. Betsy me pidió que por favor no nos olvidemos de los hijos de los misioneros que están allá, como ella y Roberto, su hermano. Roberto puede que venga por aquí en algún momento. Él también se conecta en las transmisiones. Entonces, pues muy importante las peticiones a seguir, a continuar y que el Señor nos guíe. Se ha hecho un poquito extenso este asunto. No le dio más canchita, ya había más porque no se cumplieron. Ya sé hambre, usted solo quiere comer. Sí, sí. Sí. Y bueno, Entonces, ¿qué iglesia quiere? ya para cerrar y responder un poquito la pregunta de Julia, incluso a una de las chicas me dijo, ay, quiero que me haya gustado el Perú. Y hay otras personas que han visto en redes sociales que uno está en Perú, entonces siempre les escriben, uy, tiene que ir a visitar que Cusco, que esto, que vaya, que aquí, que allá, ¿verdad? Y uno como no anda en plan de turismo, ¿verdad? Pero no me hizo falta ir a conocer esos lugares o que me haya quedado como, ay, qué mal, estuve aquí en Perú y no fui ahí, no. Creo que a mí en lo personal, lo que amé fue cada una de las personas que conocí, el amor de ellos, cómo me trataron, cómo nos trataron y cómo Dios impactó mi vida desde el momento, creo que desde el primer momento que Roy nos dijo que queríamos ir a Perú con él, porque bueno, Michelle y algunos saben las travesías económicas que pasamos y que yo en algún momento creí que no iba a poder ir, pero Dios desde ese momento sorprendió mi vida y estando allá, desde que llegamos, ni qué decir, creo que no hay palabras
de verdad que para agradecer a Dios, su gracia fue inmensa en todo sentido. Hubo hospedajes desde el primer hospedaje hasta el último, súper cómodos, calientitos, comida que sobreabundaba, incluso hasta lugares que nos llevaron a comer, no teníamos que pagar nosotros, ellos se esmeraron tanto. Y solo eso lo hace Dios, solo la gracia de Dios nada más. El compartir con los chicos, el escuchar sus vivencias, sus formas de relacionarse con Dios, ver otras culturas, eso me llena a mí. Y hay muchos proyectos que nos encantaría realizar con ellos, pero eso ya queda en el camino de Dios, si nos va a enviar nuevamente por allá y vamos a continuar algunos proyectos aquí y allá. Y ojalá podamos ir al próximo Raimi y no solo nosotros, sino que ya vengan más de ustedes a acompañar y a vivir esta experiencia y a llegar gorditos como nosotros también. Y también aprendimos cómo atender a la gente para que cuando vengan ellos podamos nosotros enterarnos igual como dicen ellos. Que esa es la idea, que ellos vengan, puedan venir pronto también. Gracias.